Gracias y paz, queridos hermanos. Es un gozo y un privilegio, como siempre digo, que el Señor me permita compartir la palabra de Él. Es un inmenso placer. Estaba ahí sentado y parecía un corredor olímpico. A cada rato quería venir a dar la palabra. Había algo que el Espíritu está haciendo en todos nosotros por lo que está pasando, por las luchas que estamos teniendo, porque el enemigo se está levantando, porque no le agrada que adoremos a nuestro Señor, que le sirvamos. Así que primeramente quisiera orar, así que incline su cabeza por ahí en su lugar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, que podemos compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque te hemos adorado, Padre, porque hemos alabado tu santo nombre, porque hemos orado, porque hemos clamado, porque te hemos agradecido y te hemos glorificado. Tú nos has permitido esta gracia, Padre. Nosotros, simples pecadores, acercándonos a ti y tú trayendo tu palabra que transforma nuestra vida. Así que te agradezco, Señor, esto y te pido, Padre, que tu Santo Espíritu me guíe, Padre, hacia toda verdad. Que sea tu Santo Espíritu el que dé la palabra a tu pueblo que está dispuesto a escuchar tu palabra, Padre. Que yo mengue, Señor, y que me des la gracia para poder dar tu palabra, Señor. En este momento tu palabra será dada y las naciones tienen que callar, Padre. Todo tiene que quedar en silencio porque tu santa palabra será expuesta para edificación del cuerpo de Cristo. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. La intención de esta enseñanza es conocer el primer enemigo que la Escritura nos manda a enfrentar. Y si no sometemos a este enemigo constantemente, no podemos vivir una vida espiritual plena y no podemos batallar contra esas huestes espirituales de maldad, ¿no? Huestes espirituales de maldad que la palabra habla en Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este tipo de batalla contra el mundo, contra las huestes espirituales de maldad, nunca la vamos a poder librar si no sometemos al primer enemigo que el Señor nos manda a enfrentar. Y vamos a escudriñar quién es ese enemigo al que tenemos que enfrentar. Si no sometemos a ese enemigo, nosotros no podemos luchar contra el mundo. No podemos luchar contra Satanás. Él nos agarra, si es la voluntad del Señor, nos desmenuza. Es un querubín poderoso. Nosotros somos simples humanos. Si el Señor habilita a Satanás como le pasó a Job o a Pedro, Satanás nos zarandea como a trigo y así nos puede ir. No hay que menospreciar ni tenerlo en menos, tampoco adularlo, pero sí saber que sin Dios nada podemos hacer, que en Él podemos batallar contra estas huestes espirituales de maldad. Pero primero hay que vencer un enemigo, y ese enemigo vamos a empezar a escudriñar dónde está y quién es. Vamos a Romanos 8, versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a empezar a escudriñar. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿quiénes son los que viven conforme a la carne? A veces pensamos que solamente los carnales, los inicuos, los que no tienen el Espíritu Santo, esos son los que viven en carnalidad. Pero sigue el versículo diciendo, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea que el Espíritu se pone en enemistad contra las obras de la carne que están dentro nuestro. El primer enemigo que usted tiene que vencer es usted mismo. Es su primer enemigo. ¿Por qué?
Vamos a explicar un poco por qué nosotros somos nuestro primer enemigo. Cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios a través de alguien que nos explicó el Evangelio, entendimos que éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque cometíamos toda clase de pecados sin remordimiento. No nos importaba mentir, robar, adulterar, drogarnos, emborracharnos, andar en chisme, en mentiras y en un montón de cosas más. No nos importaba. Nos deleitábamos en eso. Nos gustaba. Pero cuando entendimos que estábamos quebrantando unas leyes del Señor, de un juez santo y todopoderoso, que sí es amor, pero que también es justicia. Y Él dice que juzgará todo pecado donde quiera que lo halle. Cuando entendimos esto, nos arrepentimos de nuestros pecados, pusimos nuestra fe en el Salvador y Él vino sobre nosotros con su Santo Espíritu y cambió nuestra naturaleza. Ahora ese pecado que antes nosotros nos deleitábamos y amábamos, ahora lo aborrecemos, no nos gusta. Lo queremos quitar de nosotros porque nos aparta de nuestro Rey, nos aparta de nuestro Señor. No nos gusta cuando pecamos y no queremos orar. No nos gusta cuando pecamos y no queremos leer. No nos gusta cuando pecamos y no queremos acercarnos a nuestros hermanos o venir a congregarnos. Hay una nueva naturaleza dentro del ser humano que batalla con la naturaleza que teníamos anteriormente. Pero la palabra dice también que nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz. Ese es el simbolismo del bautismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este pecado o este hombre interior sigue batallando contra nosotros? Hay un pecado remanente que queda, un pecado residual, ¿no? Y ese pecado residual es algo que trabaja internamente en nosotros. Viene el Espíritu Santo y nosotros tenemos nuevas fuerzas para enfrentarnos al pecado. Ya no nos dejamos vencer por él, pero el pecado se hace el muerto. Se hace que no está. Y por un tiempo caminamos en santidad, en oración y perseveramos en ayuno. Y de repente, pequé. ¿Qué pasó? Si yo estaba bien, no mortifiqué al pecado. Volvemos a leer el versículo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu que usted recibió hace morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne es mortificar la carne. Es no darle el gusto a lo que quiere la carne. Es todo lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Si mi carne quiere ver televisión, estar con el celular, etcétera, etcétera, usted sabe cuál es su motivación carnal. Ya le estoy dando ejemplos, pero usted mismo se conoce, usted sabe lo que a usted lo aparta del Señor, lo que a usted lo limita en su vida espiritual diaria. Y a veces ese pecado que nosotros decimos, no voy a cometer ese pecado porque ofendo a mi Señor, y está bien que hagamos eso, pero internamente todavía lo deseamos, porque me sigue gustando. No lo estoy mortificando y la raíz de ese pecado crece ocultamente y de repente peco y me aparto del Señor. Y después quiero ir a batallar una lucha espiritual y vienen los enemigos y estoy débil. ¿Por qué? Porque no vencí al primer enemigo, que soy yo mismo, mi anterior yo, el que se deleitaba en el pecado. Dice Efesios 4, 21 al 24, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según la justicia y santidad. Ven que la primera batalla que se libra contra este mal que quedó residualmente en nosotros, que es nuestro antiguo yo, se pelea primero en la mente. Nuestra mente es una fábrica de ídolos.
porque estimamos en sobremanera a una persona, a un pastor, a alguien que canta alabanzas, a un jugador de fútbol, a una persona, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Siempre ponemos a alguien antes que al Señor. Cuando la Biblia dice claramente que oye Israel, Jehová uno es, pero no uno porque es uno, sino porque es uno porque es primero. Primero es Él antes que todo. Y nosotros a veces no los ponemos. Y fíjense que el versículo dice, en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese hombre anterior está viciado en su mente, está cegado porque se deleitaba en el pecado y quiere salir y quiere batallar contra usted porque lo odia. Odia que usted tenga el Espíritu Santo, odia que usted sea parte, usted que camine en santidad, odia que usted ayune. El primer enemigo somos nosotros mismos, nuestro antiguo yo, el cual solo podemos vencer en Cristo. El nuevo hombre que el Señor ha puesto en nosotros, que es creado según Dios en la justicia y en la santidad y en verdad. Romanos 7, 22 y 24 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo. Ahí está la ley del pecado que se enfrenta contra el espíritu. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. ¿Saben cuándo vamos a ser liberados de este cuerpo de pecado? El día que usted muera. Ese día usted va a dejar de batallar contra el pecado. Es una batalla constante que tenemos que hacer día y noche. Si no mortificamos ese pecado, si no lo sometemos a la voluntad de Dios, en cualquier momento surge y pecamos. Y no podemos ir a batallar esa batalla que tenemos contra las cosas que nos pasan. Sabemos que estamos siendo atacados, sabemos que la iglesia de Cristo está siendo atacada por ideologías contrarias a la enseñanza, a la palabra. Hay un hermano que le han robado, el hermano Juan Manuel también le han robado la camioneta, el pastor Héctor está muy enfermo, yo tuve problemas con un vecino con violencia, que querían sacarme el antiguo Alejandro, que salga violentamente como antes. Los hermanos de la cárcel lo han trasladado a otro lado, no tenemos comunicación con ellos. Mire cómo el enemigo nos está atacando porque nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Él no está contento, pero nosotros necesitamos fortalecernos en el Espíritu, en verdad, para poder mortificar el pecado, para que en santidad seamos un vaso más limpio, más puro, para que en las manos del Señor Él nos utilice grandemente. Mire el pueblo, mire su barrio, mire su casa, mire su familia, cómo está, cómo vamos a batallar a rescatar a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestros esposos, si todavía no hemos vencido a nosotros mismos. Mire, hermano, qué contradicción. A veces pensamos que ya lo hemos hecho todo, que ya el Señor Jesús ha hecho todo por nosotros y nos quedamos de brazos cruzados sabiendo. Y ahora el Señor nos está mostrando que tenemos que vencernos a nosotros mismos, mortificar el pecado, mortificar la carne, vencer al pecado. Se puede vivir en santidad. El Señor nos ha regalado la santidad para que luchemos por ella. Es un regalo inmenso que hemos merecido y no lo merecíamos. No merecíamos recibir este regalo. Así que ya reconocimos quién es ese enemigo. Y nuestro enemigo somos nosotros. Acá Pablo en el Romanos 7, 22 a 24 que leímos recién, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Nos deleitamos en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Nos aprisiona, nos somete y a veces es tan sutil, con un comentario, con un chisme, con un play de un video, con una serie que vemos, con solo el celular ya que nos distrae y el enemigo entra sutilmente. Pero grande es el Señor que nos da esta herramienta poderosa que le está dando a su pueblo. Hoy no le está hablando a Alejandro, el Espíritu Santo está hablando porque quiere darle herramientas poderosas. Le está dando algo de lo que mencionó la hermana en oración. Le está dando 2 cañones que son sus rodillas en oración. Sus rodillas son 2 cañones contra Satanás. Ore, clame. Ahora vamos a ver cómo enfrentar a ese enemigo que ya reconocimos dónde trabaja. Primero en nuestra mente, en nuestra alma. Y ahora vamos a ver cómo enfrentarlo, cómo atacarlo. Sabemos que es con la oración. Son cosas obvias que conocemos como cristianos. Sabemos que tenemos que leer. Pero hay cosas en detalle que vamos a ir en la profundidad para conocer a nuestro enemigo. Hay un libro que es un libro de Sun Tzu, del arte de la guerra. Es un libro de guerra, ¿no? No sé si es japonés o chino, que habla mucho de consejos de batalla, que hay que conocer al enemigo para enfrentarlo. Vamos a Gálatas 5:17 para empezar a ver cómo atacar a este enemigo. Y vamos a ver cómo él acciona y qué es lo que hace primeramente. Porque el deseo de la carne, dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Usted quiere orar? Eso va en contra de su carne. ¿Usted quiere leer? Eso va en contra de su carne. ¿Usted quiere congregarse? Eso va en contra de su carne. Todo lo que su carne quiera hacer, no lo haga. Porque usted lo está alimentando cada vez que lo hace y lo fortalece. Y tarde o temprano, si usted fortalece, es como que usted tenga 2 Rottweiler acá, que los tiene acá en realidad. Y al que usted alimente más, va a matar al otro. Y esa batalla es constante. Somos tentados día y noche, en pequeñas sutilezas, pero está ahí. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y va a devorar al más débil. No al que está fuerte. Va a devorar al que no ora, al que no lee, al que no se congrega, al que no sirve, al que peca. Todos pecamos, pero hay algunos que son constantes en la oración, en el pecado, porque no están sometiendo a la carne. Si usted está cometiendo un pecado que es constante, que usted está una semana, no lo hice, después vuelve a caer, una semana lucha y otra semana vuelve a caer, es porque usted no lo está mortificando al pecado, usted no lo está atacando, usted solo se aparta un tiempo y el pecado vuelve a florecer. Ahora vamos a empezar, vamos a Romanos 6:10, vamos a empezar a darle herramientas al pueblo de Cristo. Dice Romanos 6:10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Las concupiscencias es su deseo interno de pecar. Le voy a dar ejemplos. Hay pecados que a una persona le son más fuertes que a otro. Hay hombres o mujeres que son más propensos a pecados sexuales. Hay otros que son más propensos a idolatrías o a mentiras o a robos. No es lo mismo mi concupiscencia que la concupiscencia de la hermana, del pastor, de la pastora. No es lo mismo. Cada uno es tentado en base a sus concupiscencias. Y ahora lo vamos a ver, lo vamos a seguir escudriñando.
Miren que el versículo 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En el versículo 11 nos está diciendo que nos tenemos que considerar muertos, pero en el versículo 12 nos dice que ese pecado que ya está muerto no tiene que reinar en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ahora vamos a escudriñar cómo es que actúan las concupiscencias. Vamos a Santiago 1:12 y vamos a ver cómo Satanás obra a través de la concupiscencia para hacernos caer, para que deshonremos a nuestro eterno Rey de Gloria. Santiago 1:12 en adelante. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Vio cómo acá Santiago explica parte por parte cómo caemos y terminamos muriendo en el pecado? No muriendo físicamente, sino que muriendo espiritualmente, separado de Cristo, separado de la comunión con el Espíritu. Usted muere internamente y se separa de Cristo. Eso es la muerte espiritual, es separación de Dios. Dice, bienaventurado, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, fíjense que la prueba y la tentación son lo mismo. Somos probados y tentados todos los días de nuestra vida constantemente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, esta es el arma que usa Satanás para debilitarnos en nuestra vida espiritual. La concupiscencia es una herramienta, es un aliado de Satanás para hacernos caer y que deshonremos a nuestro Rey de eterna gloria. Así como la conciencia es la aliada de nosotros cuando evangelizamos a una persona, le hablamos a la conciencia de esa persona, no a la inteligencia, porque uno puede ser más inteligente que nosotros y por eso hablamos a la conciencia, porque la conciencia hace ver que esa persona está en pecado y necesita arrepentirse, en cambio la inteligencia no. Y el aliado de Satanás es la concupiscencia que nosotros llevamos dentro, ese pecado residual que todavía queda en nosotros. Y cuando esa concupiscencia es atraída por Satanás y viene a nuestra mente, o sea, el mal pensamiento va a venir a su mente, siempre vamos a ser tentados. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros vamos a ser tentados y tenemos que perseverar. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Ahora, ¿qué es concebir? Cuando viene esa concupiscencia, ¿no? Ese deseo carnal, después que ha concebido, ¿qué es concebir? Cuando viene ese pensamiento y nosotros degustamos e intentamos pensar cómo satisfacer ese pecado, ahí caemos en tentación. Porque usted puede venir el pensamiento de usted responder con alabanza, responder en oración y no pecar. Pero cuando usted piensa cómo satisfacer ese pecado, usted ya entró en tentación, en lazo, ya está preso y va a ser aprisionado por ese pecado, por esa tentación. Entonces cuando la maquinamos, dice, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz a muerte. Fíjese, primero la concupiscencia
viene a nosotros el mal pensamiento. Lutero decía, no puedo evitar que los pájaros vuelen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos. Usted no puede evitar que vengan los malos pensamientos, pero sí puede evitar que hagan nido en su mente y en su corazón, de modo que usted deshonre a nuestro Rey. Así que ya vimos cómo actúa el Señor. Ya vimos cómo obra Él. Ya vimos cómo Satanás usa nuestras propias concupiscencias, nuestros deseos carnales para obrar en nosotros y hacernos caer en la tentación. Nuestro Señor Jesús, cuando fue tentado en los 40 días de ayuno, Él fue tentado los 40 días. 40 días siendo tentado por Satanás. Y a lo último se presenta directamente Satanás. Y así hace con nosotros. Porque primero Él envía sus hordas, sus demonios de bajo rango. Total, nosotros en la concupiscencia por ahí flaqueamos y Él no necesita ni presentarse. Porque nosotros ya pecamos. Cuando nosotros estamos en discusiones, en pleitos, en gritería, estamos alabando a Satanás. Y los demonios están en su culto. Cuando vemos algo que al Señor no le agrada, nosotros que somos templo del Espíritu Santo, estamos poniendo iniquidad, estamos poniendo malas imágenes perversas en la iglesia. ¿Usted pondría una película perversa aquí, en este momento? ¿Nos pondríamos a golpearnos a golpe de puño aquí en la iglesia? ¿Nos pondremos a hablar chismes o a mirar a un hermano de mala manera? Pero a veces eso lo hacemos en este templo. Es una deshonra para nuestro Rey. Somos templo del Espíritu Santo. Tiene que ser purificado para ser usado, para que salgan ríos de agua viva acá, para que cuando el enemigo nos vea acercarnos, tiemble. No necesitaremos ni reprender. Como decía el Señor Jesús, entraba y su sombra nomás hacía echar fuera a los demonios, porque Él sometía su carne en oración, velando, ayunando. No permitía que nada de su concupiscencia salga. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de usted y de mí. A veces pensamos, no, pero a mí me está pasando esto y el Señor no sufrió esto. Sí, lo ha sufrido. Isaías 53 dice que Él sufrió todos nuestros dolores, nuestras enfermedades y el azote por cada uno de nuestros pecados. Él puede compadecerse de usted. Él sufrió todos los mismos dolores que usted sufrió. Todas las enfermedades que usted sufrió y el azote por cada uno de los pecados. Él puede compadecerse y ayudarlo a usted. Santo su nombre. En esta semana he entendido este versículo que mucho tiempo no lo podía entender. Y dadas las situaciones que me estuvieron pasando, lo logré entender para la gloria del Señor. Voy terminando con esto. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Yo decía, ¿qué quiere decir con los violentos la arrebatan? ¿Tengo que ser violento? ¿Tengo que ir a golpear a alguien? ¿Transformarte para el Señor? No lo entiendo, Señor, ayúdame, por favor, no lo entendía. Y lo dejé de lado por un tiempo, porque si el Señor no me lo revela, no puedo inventar cosas. Él me lo tiene que revelar, Él me lo tiene que iluminar en lo revelado, porque esta es la revelación del Señor, no hay nada más revelado. El Señor te ilumina en lo revelado. Entonces entendí esto, que tenemos que tener una violencia santa contra nosotros, contra nuestro cuerpo de pecado.
contra nuestras concupiscencias, contra nuestros deseos carnales. Usted tiene que crucificarse. El lugar en la cruz era para usted y para mí. El Señor tomó nuestro lugar. Así de grande es nuestro Rey. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Hombres y mujeres. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si el pie donde tú vas, a donde quiera que vayas, te hace caer, quítalo de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros a que entres con tu cuerpo completo al infierno. Mire lo que está diciendo el Señor. Hay pecados que si perseveramos, iremos al infierno. Ahora usted en la cruz, clávese a la cruz. Si su pecado lo está sometiendo, usted lo clava en oración a la cruz. Si su pie lo hace caer, usted clava sus pies en la cruz. Si su mente se llena de cosas que no agradan a Dios, póngase esa corona. Y si usted piensa que ya sometió, ahí imagínese usted ahí en la cruz, imagínese, si usted piensa que lo sometió, no, siga mortificándole, clávele una lanza al costado, así como le hicieron a nuestro Señor. No deje que su pecado vuelva a salir, no lo permita, siga santificándose, que el Señor lo va a usar grandemente. Cuando venga ese enemigo a querer batallar contra usted en violencia, como me ha pasado a mí, el Señor me ha dicho una frase muy hermosa: tu lucha no es contra mí, es contra el Señor Jesucristo, el que te venció en la cruz del Calvario. Y no te habla a ti, le habla a tus demonios. Santo es su nombre. Esto es algo con lo que quiero cerrar. El pecado en el creyente regenerado es de un valor mucho más grave que el del no convertido. Porque no ha nacido de nuevo, no tiene la gracia, no tiene el Espíritu Santo, no puede perseverar en la oración ni en la palabra. Es mucho más grave nuestro pecado que los que están en el mundo. Porque hemos recibido la gracia, hemos recibido la verdad. Es mucho más grave cuando nosotros pecamos que cuando peca el mundo. Ellos no conocen la verdad, no pueden luchar contra el pecado. Nosotros sí. Por eso es mucho más grave lo que hacemos cuando lo hacemos. Debemos crucificar nuestros pecados en la cruz, torturándolo con una violencia santa, hasta que el pecado muera en el día de nuestra muerte o en nuestra reunión con nuestro Señor, y perdamos este cuerpo de muerte y podamos vivir eternamente con Él como lo anhelamos en santidad, sin la que nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Hoy el Señor está llamando a su pueblo que se aparte de todo pecado, que camine en santidad, porque Él lo quiere usar grandemente. ¿Para qué? Para lo que leímos al principio, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso nos mandó a batallar el Señor, pero no lo podemos hacer si primero no vencemos a este enemigo. Ese enemigo que está en nosotros, que todo el día batalla contra nosotros, que nos pone malos pensamientos, que nos quiere hacer pecar, que nos habla mal de un hermano, que nos habla mal de un vecino, que quiere meter ideas en nuestra cabeza. Pero está vencido en el nombre del Señor Jesús, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Así de grande es su Rey de eterna gloria. Santo es su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque quieres que tu pueblo empiece a batallar. Gracias porque quieres que tu pueblo trabaje, Señor, venciendo estas huestes espirituales de maldad, que podamos recuperar a nuestras familias, que podamos recuperar a nuestros parientes, que podamos luchar contra este mal que nos está
atormentando, porque no es casualidad que cada uno de nuestros hermanos está siendo atacado por el enemigo. Así que, hermano, le invito a hacer una pequeña oración en este momento y entregamos la prédica. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido dada conforme a como está escrita, Padre. No soy digno de dar esta palabra, pero por tu gracia, Señor, hoy me has dado el privilegio de compartir la palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Que esta palabra, Padre, no caiga en saco roto, Señor, sino que sea de edificación para cada uno de los corazones y lo pongan por obra, Padre. Tú estás cerca, Padre, tu venida está cerca. Estás preparando a tu pueblo, Señor, porque tu pueblo se tiene que apartar de todo pecado. Tú buscas una iglesia santa, una iglesia pura. Vas a venir a buscar a tu novia, Padre, y la quieres ver limpia, con vestiduras blancas, Padre. No la quieres con mancha. Tú vienes a buscar una iglesia pura y santa. Y es como nos tenemos que preparar, Padre. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, porque somos débiles, Padre. No sabíamos cómo enfrentarnos a Satanás y a sus maquinaciones, pero ahora tú nos has dado armas poderosas, Padre, para que sepamos cómo tenemos que enfrentarnos diariamente, Padre, en oración, velando, Padre, para no entrar en tentación, Padre. Ayúdanos a velar y orar para no entrar en tentación, para no pecar, para no deshonrarte, Padre. Bendice este lugar, bendice la obra, bendice a los pastores de este lugar, Padre. Sigue creciendo en nuestros corazones, Padre, ayúdanos a menguar. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está aquí, tocando los corazones que están dispuestos a escuchar tu palabra, y a los vecinos que también están escuchando. Que Dios los bendiga poderosamente, porque Cristo viene pronto y está preparando a su pueblo para batallar la última batalla. Seremos perseguidos, seremos aborrecidos, nos odiarán, porque amamos a nuestro Señor. El Señor ya nos dijo: seréis aborrecidos, pero yo he vencido al mundo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y sea la alabanza, amado Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Eres digno de toda alabanza. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor.